tal, com esteu? Bé, molts sentiu d'allà darrere. També jo crec que vos podeu atracar un poc amb ment, no passarà res perquè vos atraqueu, però bueno. Moltíssimes gràcies a tots i totes per ser aquí, per acompanyar-nos. Vull donar, evidentment, també les gràcies a Nesflem per aquesta organització i sobretot per haver programat aquesta activitat potentíssima per ara, per a les 7:30, amb aquesta gran companyia com podria ser en Sergio Molino i d'en David Uclés. Una xerrada que jo crec que és interessant perquè ens permetrà parlar de llibres, d'aquestes novetats que són Los Alemanes d'una banda, però també La península de les cases vacíes, i també reflexionar un poquet en relació a temes d'una gran importància i que d'alguna forma ens afecten, no? Perquè podem parlar també de cases buides en general o d'aquesta Mallorca buida en un context relativament recent, no? Perquè si vos en recordeu, això és informació, si no vaig errat, d'última hora del passat agost, una de cada 3 habitatges de les Balears està buit, no? Per tant, és interessant poder-nos apropar en aquesta realitat, podríem dir fins a un cert punt incòmode que hi ha ara mateix al nostre arxipèlag. Molts de vosaltres heu vingut a veure-los, els coneixeu, heu gaudit dels seus llibres, segurament frissau de que vos les puguin signar just quan acabi l'acte, cosa que m'alegrarà moltíssim, però sí que pels altres, perquè sigui la vostra primera presa de contacte amb ells, sí que m'agradaria fer una breu presentació de qui són, de la seva trajectòria i d'alguna forma d'aquests motius que els han fet que avui ens estiguin acompanyant en aquest escenari. A la meva esquerra tenc en Sergio Molino, Madrid, collita de l'any 1979. Ell d'alguna forma és una persona que és actualitat literària i mai millor dit perquè va guanyar el premi de novel·la d'Alfaguara i ve presentant precisament Los Alemanes, és una d'aquestes novel·les destacades dins enguany. Podríem dir que la seva trajectòria a nivell professional ha transcorregut en 3 grans àmbits. Un podria ser el de la novel·la, aquí en teniu un exemple, el de l'assaig i també del periodisme, perquè ja ha col·laborat en mitjans de comunicació com podrien ser, per exemple, Onda Cero o El País, no? Si haguéssim de parlar de la seva trajectòria premiada, per altra banda, estaríem parlant d'un autor que ja s'atraca perillosament a la vintena de títols, que se diu aviat, d'acord? Jo no en destacaré molts, a part d'aquesta darrera novetat, però sí un parell que són importantíssims per entendre el tipus de xerrada que avui tenim, no? Perquè ell el 2016 va publicar un assaig que va donar moltíssim de què parlar, que és aquesta Espanya vacía, reeditat l'any 2022. Ell d'alguna forma va fer una altra revisió, podríem dir un altre viatge cap a aquesta realitat d'aquesta Espanya despoblada, contra l'Espanya vacía, publicat l'any 2021. Jo també m'agradaria destacar, evidentment, altres tasques que ha fet. L'any 2022, per exemple, va publicar Atlas sentimental de l'Espanya vacía. El 2018 també un llibre molt interessant sobre aquests terrenys limítrofes d'Espanya, que és Lugares fuera de sitio. Això va ser de fet premi Espasa d'ensayo. I per una banda tenim això, un autèntic tòtem de la nostra actual literatura. Tenc al meu costat podríem dir, un jove sobradament preparat. Ell va néixer a Úbeda l'any 1990. Úbeda està a Jaén, no? Per si veieu un poquet amb el tema de la geografia. Ell és en David Uclés. David diria que Jaén està en Úbeda. Per exemple. Ell és llicenciat i màster en traducció i interpretació. Això el va fer anar a diferents països, Alemanya, Suïssa, França. Va tornar després, va publicar 2 novel·les que varen situar dins aquest panorama literari en castellà, com és El llanto del león, l'any 2019, i Emilio i octubre, el 2020. Avui el tenim aquí amb una novel·la que ha donat moltíssim de què parlar, que ja va per 6 edicions, són ja, ¿verdad? 7. Fixeu-vos com s'està venent, no? Vull dir, és La península de les cases vacíes, que la veritat és que ha estat una altra d'aquestes novel·les destacades dins enguany, d'acord? Per tant, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Sergio. Jo quisiera... Tranquils. Això ja tanmateix no... Ara sí que ja me pas en el castellà perquè ells m'ho puguin entendre. Y me gustaría empezar haciendo unas cuantas preguntas a nivel individual antes de establecer un diálogo entre vosotros dos y sobre todo que pueda haber esa espontaneidad. Antes nos hemos referido haciendo una caña en el bar de que al final, ¿para qué traer guión si total vamos a destrozarlo, Sergio, ¿no? Pero sí que hay unas cuantas preguntas que creo que es interesante poderos hacer y que de alguna forma permitan conocer, bueno, al final qué hay detrás de vuestra obra y más concretamente libros como los que nos acompañan hoy, ¿no?
Al final, David, estamos hablando de 15 años de gestación de este proyecto, que se dice pronto, 5 borradores, si no estoy equivocado, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos, 25.000 kilómetros de documentación, que se dice pronto, es decir, has hecho bastantes kilómetros para conocer espacios y sobre todo personas. Hay también decenas de referencias literarias, algún que otro testimonio oral que ha sido importante para ti. Yo quisiera preguntarte, al final, ¿cómo uno puede organizar todo este trabajo sin perder la cabeza? Bueno, que la cabeza no la tengo ya. O sea, me ha costado la cabeza casi. Si no la cabeza, el cuerpo, porque antes tenía unos 10 kilos más, pero los últimos 2 años los perdí con tanto viaje. Bueno, la península surge hace 15 años. Yo tenía 19, ahora tengo 35. Mi abuelo me contaba historias del pueblo del que provengo, se llama Quesada, en la sierra de Quesada, no, de Cazorla. Y como toda mi familia, tanto por parte de padre como de madre, provienen del mismo pueblecico, me fue muy fácil hacer como un árbol genealógico muy amplio, con todas esas leyendas y esa mitología propia de los pueblos. Somos todos olivareros, es muy sencillo escarbar y ver esos parentescos y esas historias familiares. Como me gustaba mucho el realismo mágico, quise hacer un macondo íbero. A eso le dediqué el tiempo de los primeros 7 años. Pero a los 25, como la historia ocurría durante los años 30, investigué sobre la guerra civil, porque yo, como le ocurre a mi generación y a otras muchas, en la escuela pues no nos dieron la guerra civil, nos quedamos en las carlistas. Y al investigarla me di cuenta que en la guerra había escenas que en sí ya formaban imágenes en realismo mágico mucho más grotescas de las que yo podía imaginar. Y me vino esa idea ambiciosa de coger a esos 40 personajes principales, desparramarlos por toda la península y a través de su mirada contar todos los hitos de la guerra civil y en todo el país. Como no tenía ninguna editorial detrás, aunque sí que lo había intentado, pero llamé a muchas puertas y ninguna se abrió, pues trabajé el libro durante todos esos años. Mientras tanto publiqué otros libros, hice otras cosas, pero el que me dijeran tantas veces que no, pues me dio mucho tiempo para poder formar esa idea ambiciosa de contar toda la guerra civil y en realismo mágico. Pero parte de intentar coger la memoria de mi familia y traspasarla al papel. Me interesa muchísimo lo que has dicho, la mitología de los pueblos, ¿no? Al final es verdad que en la literatura iberoamericana hay una gran tradición de esos pueblos imaginarios. Tú has referenciado uno, a mí me viene otro a la cabeza, que es ese Comala al final, sí, de esa gran novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, ¿no? Que al final también hay un paralelismo interesante, porque estamos hablando de un pueblo con casas vacías y además con la idea de un conflicto armado por ahí también sobrevolando de fondo, ¿no? Sí, bueno, el título hace referencia a cómo se queda la península después de leerte el libro. Es decir, después de la guerra el país se queda lleno de casas vacías, ¿no? Era un poco la idea. Pero sí, en la novela construye un pueblo, como puede ser Comala o Macondo o cualquier otro trasunto de una novela escrita en realismo mágico. Y el viaje que hice, que me lo pagó la beca Leonardo de la Fundación BBVA, y entonces me recorrí toda la península no para investigar la guerra, sino para intentar recoger esa historia y esa costumbre curiosa de cada región y ponérselas todas al pueblo. O sea, para mí fue como un trabajo antropológico, ¿no? El recorrerme toda la península. No vine aquí porque no está dentro de la península y también porque me da miedo coger el avión. Me ha costado mucho venir para este fin de semana, pero bueno, ahora me he desquitado viniendo para promocionarlo. Sí que hay algún episodio sobre Mallorca relacionado con Bernanos, pero poco más. Una cosa también, antes de pasar la palabra a Sergio, claro, estamos hablando de ese David que en el 2009 empiezas a redactar esta novela. Claro, 2 años antes se aprobó la Ley de Memoria Democrática, un año antes también empezó una crisis muy salvaje. De hecho, creo que al final todos estos últimos años han sido como una especie de réplica, ¿no? de todo lo que vimos en ese momento, y seguramente muchas personas recuerdan lo feas que se pusieron las cosas entonces, ¿no? Yo te iba a preguntar si al final todo ese contexto, todo ese ruido que había a tu alrededor también tuvo algún impacto
en la redacción, el planteamiento de la obra o incluso de los personajes? No, en cuanto a... O sea, eso no afectó a la obra, me afectó a mí, porque justo la crisis se dio antes de que yo empezara a estudiar en la universidad y yo hice traducción y no sabía de qué idioma y escogí el alemán, porque me decían que iba a tener más trabajo, ¿no? Porque ya como que se preveía hubo una especie de ola migratoria, mucha gente que se iba a trabajar allí, y elegí alemán por eso, porque tampoco me pareciera muy bonita la lengua, lo siento por la parte de alemanes que hay en la isla, pero ahora sí le tengo cariño, pero bueno, no entonces. Quizá esa precariedad también que es muy de mi generación, que no tenemos nada, ni casa, ni cosa a nuestro nombre, ni nada, pues hizo que pudiera viajar tanto. Yo me mudaba para escribir el libro. O sea, viví varios años en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Andalucía, por supuesto, en Madrid, y elegía los destinos para enriquecer el texto y conocer esas otras regiones y sus costumbres y su idiosincrasia. Si no hubiera habido crisis, a lo mejor pues no me habría mudado tanto, desde luego. Uno ya asume que lo precario es lo normal y se adapta a ello y vive así. David, espero que vuelvas, a coger aviones y... Sí, no, si tengo que volver a Madrid mañana, o sea que... En barco no me voy a ir. Has dado pie, has dicho la palabra alemanes y mira, me viene perfecto para hablar ahora mismo con Sergio de su último libro, de su última novela, este premio Alfaguara de novela. Bueno, con un título así yo creo que vas a vender seguramente bastantes libros en Mallorca, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, no tengo los datos ni desglosados. Bueno, el otro día me dieron los datos globales de cómo iba el libro, pero no sé cómo va en Mallorca. Pero no, vamos, desde luego no son los alemanes mallorquines. Pero sí, evidentemente, quiero decir, con la presencia y con cómo ha transformado la isla y el archipiélago la presencia de los alemanes, pues sí, evidentemente el libro habla de la influencia alemana en la historia de España, en la historia del siglo XX, que ha sido muy grande, ¿no? Aunque los alemanes del título, o sea, la primera ficción del título está en el título, del libro está en el título, porque estos alemanes son españoles, no son alemanes, ¿no? Son la cuarta generación de una familia que llegó a España en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, y intenta resistir a su propio desmoronamiento, a su derrumbe, ¿no? La novela cuenta el fin de una familia que ha crecido, ha querido vivir en una ficción aislada del resto del país en el que vivía, o sea, creando una especie de Alemania ficticia o de pequeña Alemania ficticia totalmente aislada, distante del país en el que vivía, y eso poco a poco le ha ido corroyendo, le ha ido agrietando, y lo que vemos es una novela ambientada en la actualidad, protagonizada por los dos últimos miembros de esta familia que van a asistir a ese quiebre final de una novela que no está llena de casas vacías, pero sí de lugares que están rompiéndose. Todo en la novela está agrietándose. La novela empieza en un cementerio y termina en un cementerio, diciendo una cosa que yo creo que conecta mucho con la sensibilidad y la narrativa de Euclés, y además con lo que has hablado de Pedro Páramo, ¿no? Una idea que para mí es fundamental en la literatura, en mi literatura, en todos mis libros, y es que caminamos sobre muertos y caminamos entre muertos, y los muertos nos habitan, no de forma fantasmal, no para asustarnos, no para atormentarnos, sino porque forman parte sustancial de lo que somos. Nosotros estamos hechos de esos muertos, ¿no? Y esta familia está hecha de esos muertos, y esos muertos se les han ido pudriendo dentro, y todos los escenarios de la novela tienen grietas. Hay un escenario que es un restaurante que conoció tiempos muy buenos, y ahora pues los manteles están deshilachados, la pintura descascarillada, se sirven platos que ya no se comen en ningún otro sitio. Todo poco a poco se va derrumbando, va apagándose ese mundo, ¿no? Y los vivos se van fundiendo en el mundo de los muertos, ¿no? Esa idea para mí es fundamental, y está en toda mi obra, y está también en La España Vacía, está en todos los libros que he escrito. Sí, estamos conectando al final también algo que tú ya has trabajado no solo en las novelas, sino también en el ensayo, y también podríamos decir en el periodismo, ¿no? Es decir, podríamos decir que es como un poco ese reflejo de todo ese recorrido previo que tú ya has hecho y que de alguna forma resume todas tus inquietudes a nivel de creador.
Bueno, yo espero que cada cosa que haga sea muy distinta, pero a la vez esté muy conectada con todo lo que hago. A mí has hablado de que me acerco a los 20 libros, es una barbaridad, quiero decir, escribo demasiado, igual debería calmarme un poco, pero no sé, o sea, tengo grafomanía, yo no escribo libros tan voluminosos como David, no soy capaz de estar 15 años con un libro, pero sí que escribo muchos, y son libros que están conectados unos con otros. Es verdad que no hace falta leer unos para comprender los otros, pero yo trabajo con la idea de una obra en marcha, de una obra que se va refutando, se va enriqueciendo, van conformando un gran libro. Toda mi obra es un gran libro, ¿no? Entonces aspiro a que todo lo que hago tenga una conexión, tanto en el periodismo como en el ensayo, como en la narrativa, como en la ficción, como cuando hago intervenciones en la radio, que es decir, el personaje que tengo en la radio también. Aspiro a que todo tenga un aire de familiaridad, o sea, que el lector que me frecuenta reconozca algo, aunque los libros sean tremendamente distintos. Y creo que lo fundamental de todos ellos, aparte de esa manía de ver a los muertos todo el rato y de tener la noción de que caminamos sobre ellos y que nos configuran, es el sentimiento de desubicación, un sentimiento de extranjería, un sentimiento de forastería, que hablábamos del término de forastero, ¿no? que tiene una carga muy peyorativa en Mallorca y en Baleares, ¿no? Eso es algo que une todos mis libros. O sea, yo me siento siempre un intruso, siempre me siento alguien fuera de lugar. Uno de los libros que has citado mío se llama Lugares fuera de sitio, y siempre me fijo en espacios y en personajes que no saben identificarse muy bien, no saben por qué están donde están, no saben definirse, al contrario que todo lo que ocurre alrededor. O sea, viven en unos mundos muy definidos, donde todo el mundo tiene claro quién es, y que lo blanco es blanco y lo negro es negro, y ellos no saben, no saben qué son, y eso les genera una incomodidad a veces fatal, ¿no? A veces lo llevan muy bien, pero otras veces es fatal, ¿no? Y a mí me interesan mucho esas zonas de sombra, esas zonas grises. Ahora, hablar de zonas grises o zonas de sombra, hablar de una España vacía, hablar también de lugares fuera de sitio, también implica hablar pues de relaciones humanas, ¿no? Y también de la ausencia de personas, ¿no? Incluso también esa diferencia casi a veces abismal entre las grandes ciudades y todo lo que son los pequeños pueblos, ¿no? Al final, ¿qué papel tienen también esas diferencias, ¿no? de escenarios en tus diferentes obras, ya sea ensayo o narrativa? Pues fíjate que hablan mucho de la soledad en general, mis libros, hablan mucho de gente que se siente a la que le cuesta mucho conectar con el mundo, tiene un anhelo de conexión y no consigue llegar a ello, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo siempre cuando hablo de la España vacía, siempre cuando hablamos fuera de contextos estrictamente políticos, porque se politizó mucho y entonces creo que se apagó y se achacó mucho el discurso que a mí me interesaba, yo hablo de dos Españas vacías, hablo de esa España de ausencias, de esos pueblos deshabitados, de esas ciudades menguantes, de esos lugares donde la soledad física se apodera, pero también hablo de otro tipo de soledad que sucede, y hablamos siempre de forma que es un tópico poético de esa soledad de las grandes ciudades, pero es una soledad que tiene que ver con el desarraigo, tiene que ver con esas comunidades de gente que salió de algún sitio y que intentó enraizarse, intentó conectar con una gran masa humana y nunca lo consiguió, ¿no? Y siempre se sintió el otro, siempre se sintió apartada, distante, desconectada tanto del lugar del que habían salido como del lugar al que habían llegado, ¿no? Entonces, la soledad tiene mucho que ver con todo esto y está en el fondo. O sea, podemos hablar de muchas cuestiones políticas y muchas veces se banaliza y se habla de cuestiones que tienen que ver con cosas prácticas y hablan de que si, en fin, si hace falta echar carreteras, si hace falta inversiones, si hace falta un montón de cuestiones que pueden estar muy bien para el debate de corto recorrido político. Pero de lo que estamos hablando en el fondo es de soledad y desarraigo. Estamos hablando de una cuestión emocional y de la vinculación emocional de la gente hacia los lugares de los que procede, que es de lo que habla David, ¿no? De esa sensación que yo hablo del judío con la llave. O sea, esos judíos que fueron expulsados de España en 1492, que se llevaron la llave de su casa y que la fueron legando de generación en generación, y todavía existen esas llaves. No existen las casas, pero existen las llaves, ¿no? Esa vinculación que para los judíos tiene un sentido muy poderoso y está en el objeto y es una cosa muy reverencial y religiosa,
en muchos niveles, de una forma muy inconsciente, de una forma muy poco ritual, la sentimos muchos. Hay mucha gente en España que siente eso. Antes de dar la palabra otra vez a David, yo te voy a preguntar, de hecho, por esa idea, ¿no?, de la España vacía como concepto político, porque al final es como algo que casi se te escapa de las manos. Es decir, tú hace 8 años publicas un ensayo, es decir, antes sí que había todos esos eslogans, ¿no?, reivindicativos de si Teruel existe, si Soria existe. Puede ser que antes de ti algunas personas reflexionaran en torno a esa España pues que padecía la despoblación, pero publicas ese ensayo y al final se habló muchísimo y todavía se habla. Y es más, ha terminado formando parte también de agendas políticas, ¿no? Al final, ¿cómo lo has vivido toda esta...? Bueno, se vive con perplejidad, como se viven estas cosas, ¿no? Porque uno escribe con y creo que es la única forma la única forma inteligente de escribir, ¿no? Es escribir con la certeza de que a nadie le va a importar lo que tú escribas, ¿no? Que tú tienes y a lo mejor tú echas esa botella y a lo mejor con mucha suerte hay alguien que la recoge y que le interesa lo que tú escribes y que puede dialogar sobre ello. Yo quería compartir una serie de inquietudes en un ensayo que era fundamentalmente literario y que enseguida incidió en un discurso fundamentalmente político. Y yo nunca he entendido, o sea, no se me escapó desde el principio, ni he querido manejarlo, ni he participado en todos los foros a los que me han invitado, pero no he querido nunca, más allá de dar mi opinión, pues en fin, el debate ha ido por sus derroteros y yo no he intentado guiarlo de ninguna forma ni convertirme en un gurú. He escapado. No, porque sí que es verdad que hubo momentos en los que me invitaron a hacer cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo literario y las he rechazado. Que no hubiera detestado salirme de mi ámbito literario, ¿no? Pero hubo un profesor, un catedrático de economía que coordina un grupo internacional sobre la despoblación, que le interesaba mucho el libro y que fue el que me explicó lo que había supuesto el libro en todo este debate, ¿no? Dice, este debate existía, dice, y esto, el revulsivo que ha generado en el debate intelectual sobre estas cuestiones es que has puesto en el centro la dimensión sentimental, que la despreciábamos profundamente. Hablábamos de economía, hablábamos de demografía, hablábamos de cifras, hablábamos de incidencia política, de acción política, pero nos habíamos olvidado que esto fundamentalmente es una cuestión emocional, una cuestión de gente que está vinculada a un lugar que sienten un sentimiento de culpa, de pena, de rabia por su abandono, por su mengua, y que eso es lo fundamental y eso es lo que moviliza. Y eso es lo que genera lo que hace que el debate sea importante, ¿no? Dice, y eso es lo que nos permitió cambiar el chip. Dice, y a partir de ahora, en la academia, dice, empezamos a dar mucha importancia a esa cuestión sentimental que la despreciábamos por completo, ¿no? Y eso es el gran cambio en el debate. Esto me lo dijo él, o sea, esto yo no he sido capaz de verlo. Eso me lo dijo este buen hombre y buen lector, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece que está bien tirado. Si no es cierto, está bien estructurado. Yo creo que va bien por ahí. Volviendo ahora a la península de las casas vacías, a partir de una cosa que ha dicho al final Sergio, esa idea de un lenguaje emocional. Hace un rato estábamos tomando una caña tranquilos en un bar, hablamos un poquito también de la importancia del lenguaje. Hay una cosa que yo he podido comprobar también en la península de las casas vacías, que es un uso muy controlado de ese léxico, de esa España de alguna forma rural. Tú de hecho has dicho que venías de una familia que estaba perfectamente conectada a ese sector primario. También hacíamos hace un rato una pequeña referencia, ¿no?, de que ese mismo lenguaje al final, hace unos años, se convertía en objeto de gracia en Muchachada Nui y que tú de alguna forma has contribuido como a prestigiar e incluso a conectar con las emociones, que creo que eso también es bastante importante, ¿no? Sí, bueno, por un lado yo creo que lo que tienen en común quizás los dos libros es lo que has dicho de de tener en cuenta a nuestros muertos, ¿no? Y que siguen formando parte de nuestra forma de ser como sociedad. Yo creo que estamos imbuidos, metidos dentro del velo del tiempo y que hay que rasgarlo y ver que en realidad el tiempo es un constructo y que los que murieron siguen estando debajo de nuestros pies, que muchas veces no hablamos de memoria histórica porque dicen que hablamos de las guerras del abuelo y que el abuelo ya no está aquí, pero creo que sí que nos afecta más de lo que pensamos y que sería un buen trabajo también mediante la literatura tenerlos presentes y volverlo un poco a la vida. ¿Qué me preguntaba? Sobre el lenguaje, sobre ese ¿Ha sido en catalán, no?
No, ¿perdona? No, dime otra vez. No, sobre al final la importancia que tiene ese lenguaje, ese léxico tan rico, bueno, de esa España rural. Es que el léxico que utilizo es el léxico de pues rural, que es como habla mi familia al final, que tampoco yo no he hecho un esfuerzo extra en poner un léxico que ya no se utilice. Es que en Jaén, en el pueblecillo de donde vengo, sí se utiliza. Pero también es cierto que una de las formas que he utilizado para investigar la guerra civil ha sido leer novelas que trataran sobre ella ya escritas, y lee a Delibes o a Max Aub y utilizan otro lenguaje. Se lee de otra manera. El lector también estaba más acostumbrado a enfrentarse a una página llena de palabras que no comprendía. Ahora nos cuesta un poco más. Y yo, entre todas esas palabras que ya no se utilizan, pues algunas he rescatado y la he puesto en el libro. Pero más por romanticismo que por necesidad. Pero no os vais a encontrar con una novela con muchísimas palabras de ese estilo, no solo una de vez en cuando. Yo ensalzo la costumbre y esas palabras rurales, pues para mí son preciadas porque están desapareciendo, también porque se está vaciando el país de las zonas rurales, ¿no? Yo en mi pueblo lo he visto. Mi pueblo tenía antes 10.000 habitantes y ahora tiene 4.000, no llega. Y se nota mucho. Tiene cosas, o sea, casi todo es malo, pero tiene una cosa bonita, y es que cuando va al pueblo parece que el tiempo no ha pasado. Entonces, para ciertas cosas te ayuda. O sea, al que lo visita le resulta bucólico, al que lo vive pues le genera soledad. Pero bueno, a mí me sirvió. A veces me preguntan, ¿cómo estás metido cómo has descrito algo de los años 30 si has nacido en el 90? Pero es que si vas a Quesada o a cualquier pueblecillo de la Sierra Jienense, verdaderamente parece que estuvieras todavía. Lo único que ha cambiado entre los años 30 y hoy día en Andalucía, en un pueblo de la Sierra, es que ahora a la hora de la siesta pone Juan y medio. Pero el resto es muy parecido. Entonces a mí me ha facilitado eso mucho a construir la novela. Una cosa que os quería preguntar también a vosotros dos, ya pasando también a hacer preguntas compartidas y que también de alguna forma estimulen el intercambio de ideas entre vosotros dos y opiniones y puntos de vista, es también vuestra procedencia, ¿no? Porque al final, tú es verdad, Sergio, vienes de Madrid, pero al final también tu vida ha transcurrido a través de Zaragoza, a través de Valencia, de otros espacios. Tú es verdad que vienes de un pueblo pequeño, o un municipio pequeño, pero al final te has tenido que chupar muchísimos de kilómetros con el tema de la beca Leonardo. Y quisiera al final preguntaros un poco cómo os ha condicionado también esa forma de entender el mundo o de ver el mundo y transmitirlo a las páginas de un libro, ¿no? Ese origen vuestro. Bueno, yo me siento muy periférico dentro de mi país, ¿no? Y creo que la condición periférica sí que enriquece la visión del mundo. En un país, además, donde a pesar de que administrativamente y en muchos otros aspectos ya no lo sea, desde la España de las autonomías, España tiene muchos centros, pero culturalmente sigue siendo un país muy centralista. Culturalmente sigue siendo un país muy donde casi todo el peso está condicionado en Madrid, y ni siquiera en todo Madrid, en unas pocas calles de Madrid. Y parece que el resto de la escena no existe, ¿no? Y eso en el mundo literario y en el mundo del pensamiento es muy evidente, ¿no? Incluso se ha perdido mucho peso Barcelona. Barcelona tenía un peso imaginario muy potente, pero lo ha perdido muchísimo en los últimos 20-30 años en favor de Madrid, ¿no? Entonces, cualquier mirada que proceda, que venga desde fuera, es muy enriquecedora, porque en realidad el mundo literario español es muy pequeño, como lo son todos. Quiero decir, como lo es el francés, que atiende a 4 calles de París, como lo es el británico, que atiende a 4 calles de Londres. Entonces, las miradas desde fuera, yo veo a David y pienso en el impacto que tuvo Antonio Muñoz Molina también, por ejemplo, un paisano de David, ¿no? El impacto enorme que tiene la irrupción de la figura y la literatura de Antonio Muñoz Molina en un mundo madrileño que no entiende la llegada de este hijo de campesinos, que lleva las mismas palabras que lleva David, que acarrea, que cuenta unas cosas que para el mundo literario del Café Gijón y alrededores es totalmente insólito, y eso aporta muchísimo valor. Y en general hay un Tony Yad, que es un historiador maravilloso que murió de él hace unos años, tiene un ensayito sobre Albert Camus y Hannah Arendt y otra gente, en la que dice que la originalidad en la cultura procede siempre de la periferia. Es
Dice, los centros nunca han aportado nada original. O sea, porque en el centro está lo previsible. O sea, tú tienes unas expectativas creadas, tienes ya que jugar con eso, tienes que ponerte a la moda, porque si no estás fuera. Pero los que irrumpen desde la periferia siempre tienen algo interesante que decir y siempre son escuchados si saben irrumpir bien, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido muy periférico, espero no perder nunca esa mirada periférica. Yo paso mucho tiempo en Madrid, pero vivo en Zaragoza y vivo a caballo y me he negado a vivir en Madrid, entre otras cosas para no perder nunca esa perspectiva de todo el país que me da no estar contaminado todo el rato por el mundo periodístico y literario de Madrid, que es muy tóxico y muy aldeano, en el fondo, muy centrado en sí mismo, ¿no? Entonces me gustaría no perder esa mirada. Creo que el día que pierda... Como esa mirada zaragozana que tenía Félix Romeo también en sus novelas. Sí, claro, sí. Él era muy zaragozano. Y en Zaragoza tenemos un grupo de escritores que cada uno somos raros, y somos raros precisamente por periféricos, porque no estamos atados a unas expectativas, ¿no? Porque hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Entonces yo quiero preservar esa mirada todo lo que pueda, porque el día que la pierda voy a perder lo que me distingue, voy a perder el poco valor que pueda tener yo literario. Sí. Me voy a mudar a Zaragoza, creo. Lo pasamos muy bien, Lo pasamos muy bien, David, o sea, todos son ventajas. Pero tienes que venirte. Ahora no, tienes que venirte el 15 de enero y si aguantas del 15... Bueno, pero siendo de Úbeda lo tienes ya hecho. Sí, es verdad. Sí. El invierno de Úbeda es también horroroso. Frío, vale, sí, por eso no lo tienes hecho. Puedes aclimatarte sin ningún problema. En mi caso, yo he cambiado mucho. Ha cambiado una cosa mucho en mí después de escribir el libro. Y es que cuando empecé, o sea, yo después de 18 años viviendo en el campo, yo me voy a Galicia, viví ahí unos 4 años, y me doy cuenta en Galicia, también en Euskadi, que tienen un orgullo de su tierra muy claro. O sea, estoy muy orgulloso de que esté todo lleno de verde, montañas, las meigas, como una... Y yo pensaba, ¿yo qué tengo en Jaén? O sea, y entonces yo también me siento de esa periferia, ¿no? O de esa meseta, o de esa llanura, de un lugar en el que aparentemente no hay nada de lo que te sientas orgulloso. Porque de un olivo, bueno, en fin, son bonitos, pero tampoco es para reclamarlo como orgullo propio. Pero entonces tenía como una especie de... Un amigo mío me decía, somos catetos, pero catetos de bien, no pasa nada, hay que asumirlo. Es verdad, y yo lo decía con gracia, digo, soy cateto... Bueno, no por eso empecé a vestir la boina, aunque fue al mismo tiempo, pero yo me asumía cateto y luego lo llevaba como con honra. Y entonces, después de recorrer tantos lugares más deprimidos o más rurales, yo tengo una arritmia. Pues una vez estuve ingresado, que estuve casi fibrilando. Entonces estaba mi padre al lado, eso fue en 2015, y le dije, mira, si se acaba, llevas las cenizas al Monte Pedroso que hay al lado de Santiago de Compostela. Mi padre no ha subido de Madrid nunca. Y mi padre, ¿pero dónde está el Pedroso? ¿Eso qué es? Digo, papá, te estoy viendo que va a tirar las cenizas en el polígono de Santiago y no quiero que sea ahí. Entonces busqué las referencias y se las di. Que no sé cómo luego él iba a entender lo de la referencia, pero se la di. Digo, luego lo buscas con una máquina y ahí quiero las cenizas. Bueno, pues ahora, 9 años más tarde, quiero que me entierren en... Bueno, que esto nos van a enterrar. Pues quiero que me entierren en mi pueblo y en el cementerio, además, pues cerca de mi abuelo, de mi bisabuelo, a los que honro. Porque ahora sí estoy orgulloso de mi tierra, ¿no? Al final ha sido, después de conocer lo contrario, ese bulle-bulle de las ciudades, que no deja de ser algo vacuo de imitación, de darme cuenta de lo puro que tiene incluso una tierra donde no hay nada, pero sí, siempre hay cosas. No tenemos los montes gallegos, pero tenemos un horizonte vastísimo, y por la noche, cuando cae la luna, ves el horizonte y todas las estrellas y el campo que parece plata, con las sombras negras que sueltan los olivos, como decía Lorca, que decía que los olivos echaban luceros de nieve. En fin, todas las tierras tienen seguro razón para sentirse orgullosa, ¿no? Pero a mí eso me ha costado trabajo, y ahora sí, pues por ahora, ya a lo mejor luego cambio, pero querría ser enterrado junto a mis familiares y en una zona rural y no distanciarme mucho de ella. David. Mi padre no lo sabe todavía.
Yo he de decir, David, y perdona si suena frívolo, pero me están entrando unas ganas locas de ir a Jaén, ¿eh? Me lo has vendido, pero increíblemente bien, ¿eh? Bueno, si vais Úbeda, Baeza y la Sierra de Cazorla, primero. No vayáis lo primero de todo a Jaén, porque entonces... No, os deprimís. La capital, digo. Úbeda es maravillosa. Pues ha sido interesante porque al final Sergio hablaba de no perder esa mirada periférica. Tú al final has hablado de honrar al final no solo a tu gente, sino a tu pueblo, a tu paisaje. Has hablado también de orgullo. Y al final creo que es interesante reflexionar un poco de la importancia cultural que ha tenido esa España de la que nadie se acuerda, o a lo mejor no es tan mediática, ¿no? Y al final, ¿cómo lo habéis percibido? Porque también hay como esa distancia, ¿no? De esas grandes capitales que al final generan cultura y generan de alguna forma una visión casi hegemónica de ver el mundo. Y bueno, al final creo que también vuestros puntos en común es esa reivindicación, ¿no? de esa mirada desde fuera. Bueno, es un mundo que en buena medida ha desaparecido, ¿no? Y creo que, o sea, yo lo que intento es seguir el pensamiento de algunos grandes autores como John Berger, por ejemplo, que hizo algunos ensayos maravillosos sobre la desaparición de la cultura campesina en Europa. Y creo que una de los grandes cataclismos culturales a los que hemos asistido en Occidente es esa desaparición en muy poco tiempo de una cultura milenaria que estaba estable, que tenía unos códigos que eran muy difíciles de trasladar a la modernidad, que requerían una traducción constante y con unas expresiones muy fuertes de idiosincrasia, y que en muy poquito tiempo desaparecieron. Y desapareció con la llegada de la televisión, por ejemplo, ¿no? O sea, mira, yo conozco bastante bien toda España, pero Aragón un poco más, porque vivo allí. Entonces, en el Pirineo, Aragón es tierra de frontera con Francia, el Pirineo es una tierra de frontera, ¿no? Y el Pirineo siempre ha funcionado como una región porosa en la que los valles estaban comunicados unos con otros, sin tener en cuenta las fronteras políticas que se mandaban, ¿no? La verdadera unidad política y social y cultural del Pirineo era el valle. Y el valle era autónomo, y el valle tenía una relación con otro valle, ¿no? Y se hablaba una lengua muy parecida entre unos y otros, se entendían muy bien, había unos vínculos muy cuando los Pirineos estaban aislados. ¿Qué sucede en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX? Que llegan las carreteras, llegan los ferrocarriles y llega sobre todo la televisión. Y entonces sí que la frontera entre Francia y España de repente existe. No había existido hasta entonces, pero existe. Y los pueblos de la montaña están mucho mejor comunicados con las ciudades del llano, con Zaragoza, con Toulouse, con Po, o con Pamplona, o con Barcelona, y están mucho más incomunicadas con el valle de al lado. Entonces empiezan a aislarse, empieza un proceso de aculturización muy intenso, que en apenas hace que en apenas 2 generaciones se pierda prácticamente todo un legado milenario. Eso ha ocurrido en toda Europa y eso ha ocurrido en España, y ese es el cataclismo, lo que yo llamo en la España vacía el gran trauma, de lo que no nos recuperamos. No estamos digiriendo la enormidad de todo lo perdido, porque es enorme. Entonces es la equivalencia a una caída de la civilizatoria, ¿no? Y ahora vivimos en un mundo muy homogéneo, muy plano, incluso en Úbeda. Es decir, en Úbeda no es un lugar aislado. Úbeda es un lugar que está en la contemporaneidad y donde, en fin, yo he ido a dar conferencias y donde se habla de las mismas series que se hablan en el resto del mundo y se tienen las mismas discusiones y las mismas preocupaciones, ¿no? Porque vivimos en un mundo mucho más homogéneo, mucho más plano, y todo eso ha desaparecido. Y lo que intento aportar yo en mis ensayos, en mis libros, y lo que intenta aportar mucha gente, es intentar reflejar el pasmo, intentar reflejar el asombro por lo perdido y qué es lo que en qué nos afecta esa pérdida. Nos afecta en mucho, de la misma forma que nos afectan los muertos, nos afectan los fantasmas, su presencia, porque eso no existe, pero sus fantasmas siguen ahí, siguen vigentes y siguen interpelándonos, siguen formando parte de nosotros en las grandes ciudades, en todas partes, ¿no? Y ese rastro es importante, porque sin ese rastro no nos entendemos a nosotros mismos. Pero ya no tenemos el referente, ya no tenemos al abuelo que habla esa lengua, ya no tenemos el abuelo, hemos perdido ese vínculo físico. Tenemos solo el vínculo espiritual y el recuerdo y la memoria. Y por eso David recurre al realismo mágico para evocarlo todo, porque es la única herramienta que tenemos para poder acercarnos a ese mundo.
Estaba buscando un extracto sobre la televisión y la soledad, que pese a ser una novela de los 30 lo hay, pero no lo he encontrado. Pero es cierto también, no tiene nada que ver, pero la televisión quizás ha sido uno de los mayores detonadores de que tengamos una gran soledad, ¿no? De que no sabemos, o sea, nuestro momento de soledad consiste en mirar ahora una pantalla. Yo en la novela describo un momento en el que hay una mujer que sufre una pérdida y se va a su cuarto y mira un punto en la pared que siempre mira, es un lugar de la soledad. Y ese punto de la pared, como es realismo mágico, ya está desgastado, hay como un pequeño hoyo en la pared, ¿no? Y reflexiono y digo que hoy día no tendríamos esos hoyos en las paredes porque hoy día miramos la televisión, que es la que nos produce ese efecto del lorazepam y esa cosa y no nos enfrentamos como a nuestra propia soledad. Pero sí, también veo como que toda la sociedad se homogeneiza para mal y bueno, pues novelas como estas dos que intentan coger la memoria y que no se olvide, pues creo que puede ser una herramienta que la literatura puede alzarse como herramienta para luchar contra esa homogeneización. A mí es lo que de la novela han hablado mucho desde el punto de vista bélico, pero a mí lo que más me ha aportado y con lo que más he disfrutado ha sido haciendo ese viaje antropológico de buscar las costumbres extrañas que ya no hacemos y que formaban parte de su forma de ser, ¿no? Que algunas ya no sé ni de dónde son. El otro día me dice uno, oye, en tu pueblo cuando se moría uno le ponían unas tijeras abiertas encima del vientre. Bueno, cuando se muere un personaje del libro se las pongo yo. Y me preguntaban que si eso hacía en mi pueblo y no me acordaba. Entonces llamé a mi madre, se lo pregunté y me dijo que no, que en mi pueblo eso no se hace. Con lo cual tuve que luego mirar en los apuntes y era un pueblo manchego, ¿no? O sea que muchas de esas costumbres las pongo en el pueblo, en ese Macondo, que se llama Jándula en el libro, pero pertenecen a todo el país. Y mi gran ilusión sería que los lectores puedan ver todas esas costumbres diferentes, ¿no? Más que se enteren de lo que pasó en la guerra, que eso no lo sabemos tampoco mucho. Yo sí que querría, porque a veces creo que en estos foros nos ponemos demasiado elegíacos y a veces nos podemos poner incluso nostálgicos de más y podemos acabar siendo carlistas y acabar teniendo la tentación de irnos a vivir al campo con unas mulas. Y yo creo que también hay que dejar las cosas ir. Es decir, también hay que aceptar que las culturas mueren, que las civilizaciones decaen, que las lenguas desaparecen y que la humanidad se transforma y va evolucionando y que podemos dejarlo ir y que la literatura nos permite regresar de otra forma o evocar o mantener como una especie de conexión de la misma forma que podemos tenerla con un museo, con cosas que están muertas, con cosas que ya han desaparecido pero que podemos hacer revivir a través de los libros. Pero es importante que las hagamos revivir a través de los libros, porque creo que sería algo catastrófico intentar revivirlo de verdad. Es decir, lo que está muerto está muerto y conviene por la salud de todos que lo aceptemos, que no intentemos constantemente aplicarle descargas de desfibrilador a algo que no, bueno, pues vamos a disfrutar mientras podamos. Por suerte, las decadencias en las civilizaciones son largas. Yo creo que vivimos, o sea, yo es que claro, es que yo soy escritor, soy periodista. Yo desde que empecé a trabajar en lo mío sé que vivo en un mundo decadente, vivo en un mundo en extinción, ¿no? Que nadie daba 2 duros porque durara, o sea, nadie daba 2 duros porque en 2024 yo estuviera hablando de una novela en papel y que estuviera, o sea, no, es un mundo de ayer. Yo vivo en el mundo de ayer, pero es un mundo de ayer que se prolonga mucho, durante mucho tiempo. Las decadencias son largas, disfrutémoslas y cuando desaparezca, pues digamos adiós, que no pasa nada. Podemos. Alguna ventaja tiene que tener la decadencia, ¿no? Claro, la decadencia tiene también de que te quita presión sobre el futuro, ¿no? Saber que esto se va a acabar, pues bueno, te da mucha libertad para poder vivir como tú quieras. Sí. Mos queda una estoneta molt bé per compartir aquesta encerrada, però jo estic ja veient cares, ulls que estan com embadant, boques que estan salivant de cop una pregunta que algú fer. Per tant, ara teniu aquesta gran oportunitat per poder fer alguna pregunta en relació a aquestes darreres obres que mos han avui presentat en Sergio Molino i en David Uclés. Per tant, qualcú de vosaltres mira així perquè no vos veig quasi. Hi ha alguna pregunta per aquí? Per aquí davant. Hola. Hola, Sí, hola. Muy buenas. Se te sent fantàstic. Hola, ¿qué tal? Esta pregunta es para David. David, primero enhorabuena por tu libro, me ha gustado mucho. Gracias. Y creo que tiene ese poder de conciliar que viene bien también.
Quería preguntarte sobre algo que no has comentado y que creo que a todos los que hemos leído la novela nos ha llamado la atención, que es el personaje omnipotente y omnisciente del autor. Este personaje que tú introduces, que es el mismo narrador, ¿no? Así lo llamas tú, ¿esto aparece en esos 15 años o está ya en el principio en tu idea? Porque me llama la atención bastante y creo que todos los que hemos leído nos llama también. No es que sea la primera vez que veamos un narrador que aparece, ¿no? Pero sí que está tratado con, bueno, con cierta gracia, creo yo. Vamos, gracias. Muchas gracias. Pues sí, bueno, me gustaba mucho Unamuno cuando empecé a escribir el libro, y él ya rompe esa cuarta pared con su nívola y demás, pero la verdad es que no era una intención que yo como narrador interpelara y hablara continuamente con los personajes y también con vosotros, con los lectores. Simplemente me salía y lo hacía. No era consciente tampoco de tantas veces como finalmente la hice. Un periodista me dijo, la he hecho 48 veces, 48 apariciones del narrador. Y bueno, pues lo siento si no te ha gustado, en fin. Pero bueno, algunos lectores me dicen como que la acompaña un poco, ¿no? Como que de repente tienen otro, como si fuera un amigo, lo leyera con alguien y yo voy comentando un poco la narración. Creo que fundamentalmente me sirvió para meter toda la guerra. Porque meter todas las batallas, todos los hitos, el exilio, la venganza, todo cronológicamente necesitaba que el narrador tuviera ciertas licencias y decirle al lector, mira, la batalla del Ebro te la cuento como si ocurriera solamente durante un día, amanecer, atardecer y anochecer. O el asedio del Santuario de la Cabeza te lo adelanto un año porque voy a contar el de Toledo y, en fin, me ayudó muchísimo para meter toda una sola guerra en un solo tomo. Y no creo que vuelva en la que estoy escribiendo ahora ya el narrador más discreto, ¿no? Pero aquí sí... Bueno, hay un momento, por ejemplo, es que yo qué sé, no tenía ningún editor, entonces fui muy libre, hice lo que quise. Hay un momento en el que un personaje pasa por Martos, una ciudad de Jaén, y yo solamente fui a Martos una vez. Y voy a contar lo que pasa. El personaje pasa y ve una placa en la calle que pone aquí perdió la virginidad el narrador de esta historia. Entonces el personaje se santigua. Porque los personajes están muy confundidos, no saben si existe Dios, o el narrador, o las dos cosas, o ninguno. Y yo me salió así y lo dejé, porque es la verdad, lo perdí allí y pasó por ahí el personaje y digo, se lo quiero comunicar al personaje. Y ahora, pues, la gente de Martos está muy entusiasmada y me han invitado a una presentación en enero. Y tengo una vergüenza... ¿Te han invitado? Pero te han invitado a recuperar la virginidad. Me voy a reconstruir el email. No, pero vamos a hablar de eso, claro. Vamos a estar todos mirando el elefante. Te vamos a dar lo que perdiste. Aquí, ¿no? Yo solo les diré que, bueno, encima fue desde el balcón se veía la peña de Marcos, que es un peñón que hay allí. En fin, fue todo muy berlanguiano. Pero es un ejemplo para decir que ciertas cosas que me venían a la cabeza pues las plasmaba porque yo pensaba que a los personajes también les podía provocar alguna reacción, ¿no? ¿Por qué no? El humor que tiene el libro es muy amanece que no es poco, muy cuerdista, pues yo creo que con esto ya lo he ejemplificado. Sí, per aquí davant tenim una pregunta. Sergio, ¿dónde perdió usted la virginidad? Queríais titulares, ahora es el momento. Me has quitado la pregunta que te iba a hacer. No, confieso que no me he leído ninguna de las dos. Mejor, así tendrá una opinión fuerte sobre ambas. No tendrá. Las preguntas están provocadas por lo que estáis diciendo en esta tarde. Que me ha subido mucho la moral, porque os veo bastante legales intelectualmente. Entonces, David, veo que haces un homenaje a Úbeda en la portada, porque veo ahí tricornios, es donde estaba la Academia de la Guardia Civil, ¿no? Mi padre era Guardia Civil. Pero no es por eso, ¿eh? Que se lo quitó Baeza, por cierto. Sí. Y Quesada, has hablado de Quesada. De ahí era la mujer de Miguel Hernández. Josefina Manresa, sí. Josefina Manresa. Que por cierto hay una exposición ahora en Jaén sobre Miguel en los baños que te hace llorar. Una exposición maravillosa. Mi pregunta iba... has repetido varias veces el realismo mágico.
recuerdo hace muchos años, eso en los comienzos de los 80 o antes, no sé, hace miles de años, Torrente Ballester, que estaba dando clases en Salamanca, yo entonces estaba en Salamanca, y un día, hablando, en una conversación privada, le dije, ¿el realismo mágico qué es? ¿Hacer magia? Me dice, no, son elementos reales en situaciones espaciotemporales diferentes. Dice, existe un gato, existe un reloj, pero no existe que un gato te diga la hora. Entonces lo que sí te quiero preguntar es, no me he leído tu libro, pero si has introducido personajes reales en situaciones no reales. Sí, personajes ficticios y reales se dan la mano continuamente. Para mí realismo mágico es simplemente crear ciertas escenas surrealistas o oníricas, pero con las cosas que te rodean. No con invenciones que no existen, no con fantasía. En ese caso, un poco fantástico que un gato te dé la hora, pero intentando que te traiga también una alegoría y que esté un poco unido con la costumbre del lugar. No sé, hay un hombre, por ejemplo, que va a dar un mensaje, el mensaje de que se va a dar el golpe de estado, y ese día llueve mucho y se le desgasta el hombro. Y también se le desgasta, se le erosiona la mitad de la cabeza. Existe la erosión, existe la cabeza, pues ya lo tienes, ¿no? Aunque eso en la vida real no ocurra, pero los dos conceptos que he unido sí que ocurren. De todas formas, es un cajón desastre donde se meten muchas cosas. Pero yo sí que lo aprecio y digo que el libro está escrito en ese estilo, sobre todo en el realismo mágico más europeo, el que hizo Günter Grass o Olga Tokarczuk, Fulgencio Arguella en España, Ferlosio con Alfanguí. Tenemos otro ejemplo, Rushdie. No nos tenemos que ir siempre a Latinoamérica para encontrar ese realismo mágico. La portada es de un pintor de Quesada, Zabaleta. Y los guardias civiles, bueno, no es porque mi padre fuera guardia ni por la academia, ¿no? Pero sí que resaltan un poco como la autoridad y el pueblo con la mirada perdida, que pertenece a una pintura que trata sobre una romería, pero no parece que estén de romería, ¿no? Están como, bueno, pues con la mirada perdida. Y creo que era un buen reflejo de lo que sufrió el pueblo durante esos años de guerra. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Era la mitad de la pregunta. ¿Eres la mitad? No, es que me ha cortado. Pero ya termino. Tenim un No, parell de minutos encara. para Sergio. Dígame. Sergio del Molino Molina. Lo he dicho antes. ¿Esa es la pregunta? No, no, que lo he dicho antes y nadie se lo cree. Me lo confirmas, ¿no? Que es- Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente. sí. Cuando planteas Coincidencia de apellidos. Cuando planteas esa interacción, las personas con el espacio físico, ¿crees que la propiedad emergente que sale, que es la soledad, etcétera, son un producto de, ya sé que tú has dicho que no querías interpretar, qué estructura económica, social, la hipercomunicación, antes también he comentado, ¿no? El hipermodernismo que conlleva a una serie de circunstancias, eso que tú cuentas es el resultado de eso. Pues la respuesta corta sería sí, pero la larga sería no. Porque sí, tendemos a... Y además creo que el pensamiento contemporáneo dice que toda esa soledad es fruto de la deshumanización que ha traído el capitalismo y la hiperurbanización actual, ¿no? Y la pérdida, sobre todo la pérdida de los vínculos comunitarios tradicionales, de las sociedades tradicionales rurales, donde había unos lazos que se han disuelto, ¿no? en la sociedad moderna y en ese concepto de sociedad líquida. Eso es cierto, pero eso deja de lado también que en las sociedades tradicionales también había un sentimiento de soledad y de apartamiento muy grande, y además había una cara B o una cara negativa de esa parte positiva de una comunidad que se apoyaba y que se sentía unida, ¿no? Y es la hipervigilancia y el hiperautoritarismo. Las sociedades tradicionales son también unas sociedades donde la intimidad es muy difícil de desarrollar, donde la libertad individual es muy difícil también de llevar, está muy sancionada tradicionalmente,
Y eso también provoca mucha frustración y mucha soledad. Y tenemos el ejemplo de la casa de Bernarda Alba, que sería un ejemplo de cómo la asfixia de una sociedad tradicional provoca también un sentimiento de extranjería, de extrañeza, de sentirte fuera y de desesperación absoluta, exactamente igual que puede provocarlo la soledad de una gran ciudad desposeída de vínculos. Con lo cual yo creo que sí, que evidentemente hay unos factores, pero no se acaba todo ahí. Creo que hay, en todas las sociedades humanas y en toda la historia de la humanidad, siempre hay una tensión entre el individuo y la sociedad. Siempre la va a haber. Siempre va a haber un grupo de individuos que no van a sentirse cómodos en el lugar en el que están, y siempre va a haber un sentimiento de amargura y de soledad que se va a expresar de distintas formas, que va a tener distintas causas, pero que es universal, que existía en el Neolítico y que existe hoy, ¿no? Y que en cada momento histórico tiene las causas distintas. Pero creo que es reducirlo, es reduccionista decir que todo tiene que ver con las sociedades deshumanizadas de hoy, porque las sociedades del campo también existían esos sentimientos de horror, de espanto y de sentirte totalmente extraño al mundo en el que vives, ¿no? Eso siempre ha existido. Crec que havia identificat el braç de la Marta Terrassa i això vol dir que hi ha una bona pregunta preparada, ¿no es así? No sé si es buena, ¿no? Uy, bueno, yo quería preguntaros que habláis, introducido la variable sentimental, habéis hablado de que muchos números, ciudades despobladas, pero que lo enfocabas desde este punto también sentimental. ¿Qué capital, cómo os ha costado a vosotros habitar un tiempo pasado, una nostalgia? Hablabas también de la decadencia, de dejar, ¿no? Como Frozen, Let It Go, pero también cuesta a veces. ¿Cómo os ha afectado a vosotros trabajar tanto tiempo en un tiempo pasado, no caer en la nostalgia, poder volver a habitar 2024, 2000, lo que sea, cuando empezasteis, 1936, etcétera? ¿Cómo lo habéis llevado sentimentalmente? Yo bien, ya sé dónde quiero morirme, por ejemplo. Y es que soy muy bucólico, muy nostálgico y me he apropiado de muchas cosas. Por ejemplo, por la noche, cuando terminé el libro, me comí esa noche lo que se solía tomar mi abuelo, que es quien me contó la historia, que era un bol con leche y pan. Calienta la leche, pones la hogaza de pan y te lo tomabas con un poco de azúcar. Y lo sigo haciendo por las noches. Es decir, yo soy muy nostálgico, vivo más en el pasado que en el presente. Entonces ha sido un viaje muy, muy grato para mí, descubrir pues esa historia, no solamente de mi familia, sino de la península y apropiarme de alguna de ellas. Entonces, para mí ha sido algo muy, muy, muy bonito. Bueno, yo es que creo que la literatura te permite hacer viajes de ida y de vuelta constantemente. Yo no tengo sensación cuando escribo de trasladarme a otro sitio, sino de poder tener un control sobre el tiempo, de tener un control sobre el tiempo y sobre los espacios que no lo tienes generalmente en la vida cotidiana, ¿no? Entonces es muy bonito entrar y salir. A mí no me cuesta, o sea, no siento que la nostalgia sea un veneno que me va arrastrando y que me lleva a sitios amargos, porque tampoco creo que cultiven especialmente la nostalgia, ¿no? Creo que tengo siempre el arma de la ironía cargada para poder distanciarme constantemente de lo que hago, ¿no? Y para mí el humor es un recurso fundamental en todo lo que hago, entonces siempre tengo un pie fuera de donde estoy, o sea, siempre estoy con un pie dentro del libro y un pie fuera, y siempre estoy cómodo, es decir, con la muletilla de la ironía, con el humor, con ver un poquito las cosas, verme a mí mismo y ver lo que me importa con cierta distancia, siempre estoy cómodo y siempre me resulta fácil volver o transitar los dos mundos. No me he sentido nunca peligrosamente arrastrado por el río de la nostalgia, que es un río muy chungo, que es un río que te puede llevar muy lejos y a sitios muy peligrosos, pero yo no me he sentido nunca así. Tenim temps per una darreríssima pregunta, per tant, hi ha qualcuna maneta aquí que s'aixequi, no? Com dirien en els temples, xerrau ara callau per sempre, però vull dir... Cap pregunta, ho teniu tot clar? Beníssim. Només puc donar moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat a FLEM, per aquesta organització. N'hi ha una? És que aquests focos m'estan enlluernant i no el veiem, em sap greu. Darrera pregunta, ahora sí. David, Hola, bueno. te quería preguntar por qué no aparece España en el libro. En las 800 páginas no aparece el nombre de España. Pues porque soy iberista. Me obsesioné con Saramago de adolescente y a los 18
me dije, no va a haber España nunca más en tus novelas ni en tus escritos, solo Iberia. Y en las 3 que he escrito y en la siguiente que preparo solo existe Iberia. Al principio era una cosa como romántica, pero yo soy poco militante políticamente, pese a haber escrito una radiografía de la Guerra Civil, pero sí que soy bastante militante con lo de el iberismo. Creo que estaríamos mejor económicamente, culturalmente, socialmente. Yo tiendo a hacer lazos con Portugal, pero vaya, que es una cosa muy particular. Y luego también me ayudó porque hay ciertas frases que están muy manías y que te hacen pensar en un bando, un Viva España, por ejemplo, ¿no? En aquel entonces y ahora también tiene unas connotaciones. Entonces, eliminar España y que muchos lucharan por Iberia, que da como cierta distancia al lector, ínfima, pero un poco, ayuda un poco. Eso no fue la intención, pero sí que lo he visto como resultado. Me lo han remarcado algunos y sí que creo que tiene sentido que eso ocurra. Ara sí, que ja podem tancar aquest acte, donar-vos, ara davant de vosaltres, les gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat. El FLEM, Festival de Literatura Expandida de Magaluf, i evidentment en David, Sergio, ha estat un luxe de veure-us haver cantat en la vostra presència. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.